Esta es la interfaz de Photoshop. Uh-huh. Cuando hablamos de interfaz, nos referimos a justamente este medio que es el que utiliza un sistema informático, ajá, para conectarse con el usuario, ¿no? Es aquello que está entre el sistema de procesamiento y el usuario, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, y pues bueno, todos ustedes por lo menos ya han usado Illustrator. Uh-huh. Si ustedes se fijan, la interfaz de Photoshop es prácticamente la misma que utiliza Illustrator, ¿no? O sea, todo el sistema de estos productos de Adobe, eh, pues son iguales. Prácticamente tenemos las primeras dos opciones del menú, siempre van a ser archivo y edición, y normalmente las últimas van a ser ventana y ayuda. En el Inter, pues vamos a tener una serie de comandos que son específicos del programa, ¿no? Son específicos del programa. Entonces, aquí en esta ventana de inicio, pues bueno, tenemos un montón de cosas que tienen que ver justamente como con las últimas versiones, ¿no? Siempre vamos a tener, ahora a partir de las versiones nuevas, ¿no? Pues un elemento donde puedes también ir y consultar, ir y consultar cosas, ¿no? Ir y consultar pequeños tutoriales desarrollados por la misma marca, ¿no? Y pues bueno, todos tus archivos como recientes. Oh, demonios. Entonces, eh, pues bueno, básicamente aquí tenemos esta situación. Cuando nosotros desplegamos los menús, acuérdense, ¿no? Eso yo se los decía el semestre de Illustrator, ¿no? En la forma de agarrar el taco se conoce al que es dragón, ¿sí? Entonces, la sugerencia para trabajar con estos programas siempre va a ser la mano que está libre, o sea, la mano que no está usando el ratón o cualquier cosa que usen, la Wacom, no sé, siempre tendría que estar sobre el teclado. ¿Para qué? Para poder los comandos abreviados que están aquí, ¿sí los ven? Nosotros poder llamarlos y no tener siempre que estar arrastrando el ratón, picarle al menú y llamar una acción. Nosotros tendríamos, ustedes tendrían que aprenderse los comandos. Sin embargo, bueno, la misma interfaz hoy en día busca facilitar las cosas, por eso tenemos estos dos comandos aquí, ¿no? Que bueno, están como más cerca y son las dos acciones que se supone que más vas a utilizar en un inicio con Photoshop, ¿no? O sea, crear nuevo documento y pues obviamente abrir un nuevo documento. Pero esto yo lo puedo llamar desde el teclado, ¿no? Porque aquí están. Nuevo es Command N o Control N en el caso de quienes usen de Windows. Y si yo quiero abrir, pues está Command O, ¿sí? Entonces, bueno, siempre vamos a encontrar estos menús, ¿no? Hay una codificación en cuanto a los menús, ¿sí? Todos aquellos comandos que son directos, uh-huh, todos aquellos comandos que son directos están representados aquí, es decir, su aplicación es completamente directa. Uh-huh. Su aplicación es completamente directa. No necesitamos introducir ningún valor para que el comando funcione. ¿Sí? Entonces, ahora, hay otros que tienen una flechita, si se fijan, ¿no? Eso nos está indicando que ese comando tiene muchas otras opciones, o sea, tiene muchos otros
opciones de menú. Si se fijan, aquí se despliegan todos, ¿no? Este tiene varios, este tiene varios. Y aquellos comandos en un menú que tengan estos 3 puntos, implica que se nos va a abrir una ventana y esta ventana nos va a pedir introducir algún valor para poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, con esto nosotros nos podemos anticipar, ¿no? A que cuando yo pulso se va a abrir un cuadro de diálogo, Photoshop va a abrir un cuadro de diálogo y yo tengo que introducir una serie de valores, ¿no? Entonces, y normalmente, si se fijan, las opciones vienen agrupadas, ¿no? Como, o sea, como separadas, ¿no? Hay unas líneas ahí divisorias y esto quiere decir que los comandos que están agrupados, ¿no? O sea, separados por esas líneas, estos grupos, más o menos realizan acciones que tienen que ver con el mismo proceso, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver con abrir y generar un nuevo archivo y esto tiene que ver con finalizar un archivo y esto tiene que ver con convertir un archivo en otra cosa, ¿no? O sea, como exportarlo, compartirlo, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con la salida, esto tiene que ver con la entrada, esto tiene que ver con el término, ¿sí? Y bueno, esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de píxeles, ¿no? O sea, la imagen está compuesta por píxeles y estos píxeles a su vez están compuestos por bits, ¿no? Habrá ocasiones, ¿no? Ya lo decíamos, donde estos píxeles a su vez sean el equivalente a un bit, pero en la mayoría de los casos, y sobre todo por los flujos de trabajo que existen actualmente, pues va a resultar que más bien la condición es que cada píxel esté formado por varios bits, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a generar un archivo nuevo y entonces básicamente aquí me da una serie de opciones, ¿no? Cada vez esto tiene como más opciones, pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Recientemente se han agregado estas cosas, ¿no? Donde eh, los formatos que has guardado, formatos especiales, ¿no? Entonces, aquí encontramos una serie de presets, ¿no? O sea, de opciones predefinidas, agrupadas, ¿no? Entonces, este menú que tiene que ver con trabajo fotográfico, pues tiene tamaños fotográficos, ¿no? 3 por 2 pulgadas, 6 por 4 pulgadas, que normalmente son los tamaños como de las postales, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero utilizar un formato propio de impresión, pues le pongo aquí imprimir y me voy a encontrar carta, legal, tabloide, A4, en fin, ¿no? Obra de arte e ilustración, pues bueno, tenemos cuadrícula de 1000 píxeles, póster, postal, en fin. Si vamos a trabajar o sea, para aplicaciones móviles, pues también nos da una serie de cosas predeterminadas, ¿no? Si vamos a hacer video, pues aquí también nos da, ¿no? O sea, 1080 píxeles, 720 píxeles, en fin, ¿no? Que tienen que ver justamente con los formatos de pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, o si no, pues yo puedo generar un tamaño específico, ¿no? Aquí está las diferentes escalas, digamos, los diferentes sistemas como de medición, ¿no? O sea, lo podemos expresar en píxeles, lo podemos expresar en pulgadas, lo podemos expresar en centímetros, milímetros, puntos o picas. Aquí lo importante es que ustedes puedan generar al tamaño, o sea, porque normalmente lo que vamos a usar aquí en Photoshop va a servir para ponerlo en otra cosa, ¿no? O sea, si nosotros estamos haciendo una revista y queremos manipular ciertas fotografías para incluirlas en la revista,
todos esos elementos tendrían que estar perfectamente al tamaño para no hacer que estos elementos ocupen más espacio al archivo, digamos, como al archivo final, ¿no? Entonces, la sugerencia es que ustedes sean conscientes de estar utilizando el tamaño correcto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar como en píxeles, ¿sí? Aquí yo estoy poniendo 1920 por 1080, que esto es un formato como de video, ¿sí? Estamos hablando que esto es un formato como de HD, ¿no? De alta definición. Son 1900 píxeles horizontales por 1080 píxeles verticales, ¿sí? Bueno, entonces, ahora bien, aquí está esta situación de tener la orientación, ¿no? O sea, si es que nosotros queremos que sea una orientación apaisada o una orientación como de retrato, ¿sí? ¿No? Que sería en inglés, ¿no? O sea, es como portrait y landscape, ¿sí? Yo puedo elegir en qué posición va a estar la imagen. Y aquí este elemento es un elemento muy importante, es la resolución. La resolución, el concepto que impacta, sobre todo, es el número de píxeles que va a haber en un determinado espacio cuadrado. ¿A qué me refiero con esto del espacio cuadrado? Bien, si se fijan aquí hay dos medidas. Uno son los píxeles por pulgada y otro dice píxeles por centímetro. ¿Sí? Entonces, lo que nos indica esto es que en una pulgada cuadrada, ¿sí? En una superficie, ¿sí? En esta superficie, que en este caso, bueno, pues es una superficie digital binaria, vamos a encontrar por cada pulgada cuadrada, ¿sí? Por cada cuadrito de una pulgada por una pulgada, dentro va a haber 72 dpi, ¿no? Entonces, imagínense que una imagen mide 3 pulgadas por 3 pulgadas, ¿sí? En cada pulgada dentro va a haber 72 dpi, ¿sí? Si yo aumento las dimensiones de la imagen van a ser las mismas, ¿sí? Pero el contenido, o sea, de píxeles, y recuerden que cada uno de estos píxeles va a tener un determinado número de bits, ¿sí? Entonces, quiere decir que los 300, en este caso los 300 dpi, o los 300 pps, ¿no? Píxeles por pulgada, en esa misma superficie de una pulgada, ahora ya no va a haber 72 dpi, sino va a haber 300 dpi. ¿Esto en qué impacta? Pues bueno, impacta en la nitidez. Ojo, cuando hablamos de resolución, no hablamos de calidad de imagen. El concepto calidad es súper subjetivo. ¿Sí? Y puede aplicar a otras miles de condiciones, como exposición, como encuadre, como, ¿no? O sea, para hablar de que una imagen tiene calidad, no nada más se tiene que, o sea, no nada más impacta en la nitidez de la imagen, sino en muchos otros factores, ¿no? Entonces, olvídense de que la resolución tiene que ver con la calidad de la imagen, tiene que ver con la nitidez, solamente con la nitidez. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de todas, o sea, la imagen mide el mismo tamaño, ¿sí? La imagen mide el mismo tamaño, pero si yo voy aumentando la resolución, los píxeles de resolución, esa imagen va a tener muchos más puntos, ¿sí? ¿De qué nos sirve? Pues bueno, nos sirve de que si yo tengo 300 dpi, puedo ampliar la imagen y no va a perder definición, no va a perder nitidez.
¿sí? Si yo tengo una imagen a 72 dpi y la hago grande, pues se va a perder. ¿Por qué? Porque esos puntitos, pues igual se hacen grandes conforme yo voy aumentando la imagen, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la cuestión es que esto tiene que ver con, o sea, debe quedar lo más aproximado a la resolución de salida. O sea, ¿para qué quiero esto? ¿Lo quiero para pantalla? ¿Sí? O sea, voy a hacer en Photoshop, voy a editar algo para que se vea en la pantalla. Las pantallas utilizan 72 dpi. Todas las pantallas utilizan 72 dpi. Entonces, si vas a hacer algo para pantalla y lo pones a más de 72 dpi, estás desperdiciando recursos terriblemente. ¿Sí me explico? Uh-huh. Ahora bien, las pantallas retina, ¿sí? Estos monitores nuevos que dicen que utilizan pantalla retina, utilizan el doble de resolución. Uh-huh. O sea, tienen 144, 150 dpi. Sí, entonces, bueno, ahí sí vale la pena. ¿Sí? Normalmente nosotros podemos hacer ese condicionante, sobre todo en páginas web. En páginas web nosotros ponemos una imagen versión 72 dpi y cuando detecta que la página se está visualizando en una pantalla retina, nosotros tenemos que poner una imagen de respaldo a 150 dpi, ¿sí? O 144 dpi para que ésta se visualice, ¿no? Y entonces no estarse mostrando siempre porque eso alenta las páginas, ¿sí? Bien, modo de color. En este caso me está dando RGB, ¿sí? Por una condición de que, bueno, estoy utilizando este formato de pantalla. Uh-huh. Si yo lo cambiara a un tamaño de foto, me da más opciones. ¿Por qué? Porque en video solamente puedo trabajar en RGB. No puedo utilizar otra profundidad de bit. Y si se fijan, si recuerdan la clase pasada, aquí están, ¿no? Profundidad de bit, CMYK, profundidad de bit en RGB, o sea, 32, 24, 8 y 1. ¿Sí? Aquí está. ¿Cómo voy a querer el fondo? ¿De qué color? O sea, si lo quiero blanco, si lo quiero negro, si quiero color del fondo, que es lo que nos va a aparecer aquí, o lo quiero transparente, ¿no? Ustedes dirán, voy a utilizar un formato carta en centímetros, apaisado a 72 dpi en RGB con un fondo transparente y ya. ¿Sí? Entonces, ahora, algo que les sugiero es que se acostumbren a ponerle nombre al archivo desde el inicio. Uh-huh. ¿Para qué? Para que su computadora no se llene de sin títulos, ¿no? Y entonces ahí andan buscando el archivo y no saben cómo le pusieron y resulta que lo buscan y tienen 850 archivos de sin título 1, sin título 2, sin título 3. Entonces, acostúmbrense. En este caso le voy a poner prueba y le voy a dar crear. ¿Sí? Y aquí tengo ya mi espacio de trabajo. ¿Sí? El espacio de trabajo de Photoshop, ya les decía yo, es muy similar a todos los de la marca de Adobe, o de Adobe, ¿sí? Y vamos a encontrar estos mismos elementos, ¿no? O sea, el espacio de trabajo, ¿sí? El área de trabajo. Eh, Vamos a encontrar nuestra caja de herramientas, ¿sí? Vamos a encontrar este puerto o este muelle donde nosotros podemos personalizar las opciones que más utilicemos, ¿sí? Y aquí hay un menú contextual. Este menú contextual, dependiendo de la herramienta que yo seleccione, va a cambiar
para darme las opciones propias de esa herramienta y yo poder manipular su uso, ¿sí? Cada cosa que yo pongo aquí me está cambiando de acuerdo a la herramienta. Y obviamente, pues bueno, el menú principal para trabajar, ¿no? Aquí es muy importante eh, conocer los métodos abreviados de las herramientas. Ya les decía yo, ustedes deberían de trabajar con una mano sobre el teclado y con la otra en el dispositivo de puntero. Entonces, si yo quiero agarrar esta herramienta, pues no, o sea, no me desplazo, sino pulso V, ¿sí? Si yo quiero hacer un cuadrado, una máscara, pues entonces pulso M. Si yo quiero hacer un círculo, pues entonces pulso L. Ah, no, el L es para el lazo, ¿sí? Entonces, apréndanse estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me desplazo yo aquí? Pues bueno, ya también saben, si yo quisiera hacer zoom, pues bueno, puedo utilizar el scroll del ratón, ¿sí? En este caso yo no lo tengo habilitado, o puedo poner command más, hago zoom, command menos, ¿sí? Me quiero desplazar sobre la pantalla, o sea, por la pantalla presiono espacio y me aparece la manita y esta manita me hace desplazar mi área de trabajo en diferentes opciones, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan llamar a los comandos, este, con una sola mano, ¿sí? O sea, que las combinaciones de teclas puedan hacerlas con una sola mano. Si no, es que, luego me dicen, es que no alcanzo hasta allá, es la P, ¿no? Por eso, los teclados tienen de un lado las teclas Command y Alt, por lo menos, y del otro, ¿no? Entonces mueves la mano, Command menos, Command más, y te regresas, ¿sí? Esto nos va a hacer sumamente productivos, ¿sí? Ok, bueno. Una de las cuestiones más importantes es esta de capas. Ahora, esta parte seguramente en su computadora va a estar diferente, ¿sí? Porque esto depende, pues, de pronto o sea, con las herramientas o con las cosas que más utilizas, ¿sí? Una de las preguntas que más me hacen es justamente esa. Es que, ¿cómo saco esta herramienta o cómo saco esta herramienta? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran colocar aquí, cualquier cosa que ustedes quieran llamar que se pueda poner aquí, la van a encontrar en ventana, ¿sí? O sea, fíjense, aquí está 3D, capas y canales. Entonces, fíjense aquí en ventana, entonces aquí está capas, ¿sí? Aquí está 3D y aquí está canales, ¿sí? Entonces, si yo le pico a canales, pues me va a desplegar aquí canales. Si yo le pico aquí a capas, me va a desplegar capas. Pero si hay algo que no está desplegado, por ejemplo, voy a poner algo que no esté, déjame ver. Muestras. Ah, sí, aquí está. Notas. Ah, sí estaba. Bueno, sí. ¿O se puso? ¿No, no se fijaron? Párrafo. Aquí está párrafo. ¿Sí? Entonces, bueno. Cualquier cosa, ustedes lo pueden. Bueno, es más, vamos a hacerlo más interesante. Este de capas, ¿sí? Puedo sacar del acoplamiento aquí. Y es más, muchas veces lo hacen sin querer, ¿no? O sea, lo llaman y lo cierran. Ya no aparece aquí, ¿sí? Y empiezan así como, oh, demonios, ¿dónde lo dejé? Ah, bueno, no pasa nada. Se van a ventanas, buscan capas, le pican
vuelve a aparecer y entonces lo arrastran y lo vuelven a poner donde estaba. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a personalizar esta vista. Si no, aquí hay esta opción, ¿sí? Y si ustedes le hacen clic, entonces dicen, bueno, vamos a aspectos esenciales. Y entonces me va a acomodar todo para trabajar con aspectos esenciales, ¿no? Ah, no quiero trabajar en 3D. Ah, pues le pongo y me pone, me ordena el escritorio, el espacio de trabajo, de acuerdo a eso. No, es que yo voy a hacer pura fotografía. Ah, órale. ¿Sí? Entonces, aquí nos pone todas las opciones para poder trabajar con ese tipo de herramientas. Pero, pues obviamente, nosotros podemos personalizarlo como nosotros queramos. ¿Sale? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. ¿Alguna duda? Ok, bien. Entonces, vamos a continuar. Mm. A mí, por lo menos, a mí, por ejemplo, me choca que la barra de herramientas esté así, ¿no? Así toda larga y toda, ¿no? Aquí hay un botoncito que, si yo se lo pongo, me divide en dos columnas las herramientas. Ahora, ojo, como cada vez Photoshop tiene más cosas, ¿sí? Aquí hay tres puntitos. Estos tres puntitos, si yo dejo presionado, me va a aparecer un montón de herramientas que no están aquí arriba listadas, ¿sí? Entonces, pues bueno, nada más ojo con esa parte. Bien. Una de las cuestiones más importantes del trabajo con Photoshop es justamente lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? O sea, con el espacio de trabajo. ¿Sí? Y aquí conviene revisar que, por ejemplo, nosotros podemos modificar, o sea, ya puesto o sea, el archivo, yo todavía puedo modificar el tamaño de la imagen, o sea, eso que configuramos al inicio, yo lo puedo modificar después, ¿sí? Entonces, aquí puedo alterar los valores y cambiarlo, ¿sí? O puedo, por ejemplo, esto de tamaño de la imagen cambia todo, o sea, el contenido y todo lo demás. Voy a pintar algo. ¿Sí? Voy a, voy a pintar así cualquier cosa, ¿no? Ahora, no es lo mismo aquí en imagen, si yo me voy al tamaño de imagen y le digo, esto hazlo más chico al 50%, pues lo hace más chico al 50%, ¿sí? Todo completo. Si yo me voy a imagen y me voy a la opción que dice tamaño de lienzo, ¿sí? Y aquí me da una serie de medidas. Yo le voy a poner 1920 por 1080, ¿sí? Y le voy a dar OK. ¿Vieron lo que hizo? Pues lo que hizo fue que solamente el área de trabajo, solamente el soporte, digamos, lo hizo más grande. No alteró el contenido, sino solamente hizo más grande el espacio de trabajo. Esto es bien importante, ¿sí? Igual, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer al revés, ¿no? O sea, el tamaño del lienzo, y quiero hacerle un porcentaje y quiero que sea al 75% por el 75%, ¿no? Y le doy OK. Bueno, ahí me dice que es más chico que lo normal, entonces se va a perder información. Más bien quería decir que 15%. Oh, bueno, ya pues. Sí, entonces, pues lo que sucedió es que el contenido, ¿no? Fíjense, el contenido ya quedó ahí volando. ¿Sí lo ven?
Ok. ¿No? Entonces, voy a cerrar este. No lo quiero. Y voy a abrir un archivo nuevo. ¿Sale? Ah, ya sé. Voy a usar algo que esté aquí. Vamos a usar a este señor. Ya, lo abrimos. Bien. Eh, bien. Vamos a ver esta situación de la que hablábamos la sesión pasada, la profundidad de bit, ¿sí? Si yo me acerco, ¿no? O sea, con zoom, acuérdense, ¿sí? Si yo me acerco con zoom, vamos a ver los píxeles, ¿sí? Aquí están los píxeles. No sé si lo alcancen a notar ustedes, porque obviamente hay cierta distorsión en lo que ustedes están viendo por justamente la transmisión, pero bueno, es posible que cuando se repita o sea, cuando vean la repetición, a lo mejor ya aparece bien. Bueno, el asunto es que cada uno de estos es un píxel. Y cada uno de estos píxeles, ¿sí? Voy con I latina, este, está esta herramienta de cuentagotas que me puede seleccionar el color, ¿sí? Que me puede seleccionar el color de cada uno de estos píxeles, ¿no? Si se fijan, pues los colores son muy diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, o sea, si yo me voy aquí a imagen, modo, aquí me dice que esta imagen está en RGB, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos píxeles tiene 24 bits y esos 24 bits nos despliegan 16.7 millones de colores. O sea, puede poner uno, en este caso este, de entre 16.7 millones de colores. Entonces, la variación de colores es mucha, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos un margen de 16.7 millones de valores entre este color y este color, ¿sí? O sea, entre este color y este color hay 16.7 millones de posibilidades, ¿sí? Y es un montón. Entonces, si ustedes se fijan aquí, le ponemos tamaño de imagen, se fijan, esta imagen dice, mide 853 píxeles por 1200 píxeles. Ojo, siempre el tamaño horizontal va primero, por regla general, ¿sí? 853 de ancho por 1280 de alto. Esa es la regla, así se acomodan estas cifras, ¿sí? Primero es la medida horizontal y enseguida es la medida vertical. Ok, ahora, aquí me dice, bueno, yo le pongo en píxeles, ¿no? Aquí están, 853 con una resolución de 72, ¿sí? Y esta imagen mide 3.12 megas. ¿Qué pasará si yo le aumento a 150 dpi? Ah, bueno, entonces las dimensiones ya cambiaron y, por supuesto, el archivo se hizo mucho más grande. Si se fijan, pasó de 3.12 megas a 13.6 megas, ¿sí? Duplicando la resolución, ¿sí? Si yo le doy OK, espero que se vea cómo ahora me van a aparecer más píxeles. Bueno, es que el encuadre varió. Ay, ¿cuánto tenía? 800%. Sí, es que me mandó acá, pero bueno. Voy a ponerle el mismo rango de... ¿Sí? Ahora hay más píxeles, ¿se fijan? Ahora hay más píxeles. ¿Sí? Voy a... ojalá no me mueva el encuadre. Voy a regresarlo a como estaba.
Así me movió el cuadro. Bueno, 12,600%. Me mandó hasta acá. Bueno, 12,600% fue lo que yo le puse. 12,600%, el cuadro es más grande. Aquí está. Aquí en la información del archivo me da el nombre del archivo y que está a 1280, a 12,800% de zoom, ¿sí? Y que está en RGB, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahora bien, si yo esta imagen aquí en modo, ¿sí? No la quiero en RGB, sino en 8 bits. 8 bits yo les decía que había dos opciones. Una es indexado y otro es escala de grises. Estas dos opciones son 8 bits. Esta me da 256 niveles de negro y esta me da una paleta de color de 256 niveles arbitrarios. La voy a pasar a escala de grises, descarto la información de color y entonces lo que vamos a encontrar es esto, ¿sí? Todo color, si nosotros lo desaturamos, vamos a llegar a su valor en gris, ¿sí? Cualquier color tiene una contraparte en gris, ¿sí? Y entonces aquí está. Voy a ponerle Command Z, pero si yo le digo que lo pase a indexado, de todas maneras va a haber color, pero se fijan cómo ya no hay tanta variación, ¿sí? O sea, sin indexar, con indexar, sin indexar, con indexar. ¿Por qué? Porque muchos de los valores intermedios, vamos a ver si nos podemos ir a un área como con más, aquí como al ojo, a ver, 12,000, aquí. Yo le pongo imagen, modo, color indexado. ¿Sí se fijan? Así es y así es. ¿Por qué? Porque muchas de las variaciones que hay aquí no me las puede dar porque estoy limitado, porque estoy pasando de 1 a 16,7 millones de colores, ahora estoy pasando de 1 a 256 colores. ¿Cuántos colores perdí? ¡Uf! ¿Sí? O sea, ahora sí literalmente perdí millones de colores, perdí millones de variaciones, por lo tanto, una gradación, me choca que digan degradado, degradado es lo que le hacen al sargento cuando lo vuelven raso, ¿sí? Una gradación, porque va en grados, eh, tenemos más posibilidades mientras más pasos tengamos, ¿no? Entonces, tenemos 16,7 millones de pasos o tenemos 256 pasos solamente, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo modificar. ¿Se acuerdan cuánto medía esto? O sea, si yo pongo aquí tamaño de imagen, dijimos, esto mide 3,12 megas, ¿sí? Si yo lo convierto a escala de grises, pongo, ¿sí? Imagen, modo, escala de grises, si yo le pongo aquí en tamaño de imagen, ya no son 3 punto y cacho de megas, sino es 1. O sea, es la tercera parte. ¿Por qué? Porque le quitamos 2 canales de 8. ¿Sí? Ok. ¿No? Entonces, bueno, voy a regresarlo y le voy a poner aquí en modo y le voy a poner color indexado. Lo voy a aplicar y ¿cuánto deberá tener? Pues lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos son 8 bits. Uno usa una paleta de 256 colores arbitrarios y el otro usa una paleta solamente de 256 variaciones de negro.
¿sí? Entonces, bueno, aquí está el asunto. Ahora, yo lo voy a pasar a escala de grises, ¿sí? Y se acuerdan que teníamos una cosa que se llamaba duotono. Uh-huh. Si yo me voy aquí a modo, ¿qué creen? Aquí ya me aparece. ¿Sí? Aquí ya me aparece la opción de duotono. No estaba habilitada. O sea, sí se veía, pero no la podíamos utilizar. Si yo selecciono duotono, entonces tengo la posibilidad de utilizar dos colores, en este caso negro y en este caso cualquier color puede ser, ¿no? En este caso estoy utilizando un Pantone. Más adelante vemos esto de los Pantones. O en color también. En color ya lo vieron, ¿no? Bueno, entonces, el asunto es que tengo ocho bits de negro y tengo 8 bits de azul, ¿no? Por eso teníamos una profundidad de 16 bits, ¿sí? Son 8 y 8. Si yo pusiera otro aquí, pues entonces ya tendría que usar 24 bits, ¿sí? Entonces, no, pero sí lo voy a aplicar. Imagen, modo duotono, le ponemos OK, y entonces si veo el tamaño de la imagen, es que se me puso aquí el de los participantes. Ajá, ahí está. ¿Sí? Entonces, por último, ya estando en escala de grises, está este que dice mapa de bits. Es lo que yo les puse en la clase pasada que se llamaba como line art. ¿Sí? O sea, alto contraste, blanco y negro. Este no es blanco y negro. Esta no es blanco y negro. Es escala de grises. Blanco y negro es esto. ¿Sí? Blanco y negro es esto. ¿Sí? Si yo le pongo, bueno, aquí de salida le voy a poner 300 dpi y voy a usar 50% del umbral. Y le doy OK y entonces lo que sucede es esto. Si yo hago un zoom, tengo blanco y negro, nada más. ¿Sí? Lo voy a deshacer y voy a usar otra en ese mismo modo, mapa de bits, pero ahora en vez de usar 50% del umbral, que sería un alto contraste, voy a utilizar trama de semitonos, ¿sí? Y le doy OK. Aparentemente no pasó nada, pero ¿qué creen? Si yo hago zoom, sigue siendo blanco y negro. Esto es lo que utilizaban, bueno, de hecho siguen utilizando los periódicos. ¿Sí? Antes los periódicos solamente imprimían en blanco y negro. ¿Y cómo le hacían con las fotos? ¿Sí? Pues ahí está. ¿No? Aquí no se nota, pero si nos vamos acercando, vamos viendo esa trama, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que los píxeles, ¿no? O sea, aquí, fíjense, estos son píxeles, aquí hay píxeles, pero se van agrupando justamente para dar la sensación. ¿Sí lo ven? Está padrísimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es justamente como la aplicación de los modos de color eh, dentro de Photoshop, ¿sí? Que es justamente lo que yo les decía, esta parte de aterrizar, lo que vimos la clase pasada, con los conceptos de profundidad de bit. ¿Sí?